Buenas tardes, buonasera. No sé si en italiano o en español, siempre tengo esta duda. Bueno, haremos directamente en español hoy. Y bienvenidos al segundo día de la Arena Cervantes, donde proyectaremos a las 9:30 los días que vendrán, la película en catalán, pero antes tenemos un encuentro que llevamos mucho tiempo preparando con AISPI, a los cuales agradezco especialmente y felicito porque han tenido hoy su asamblea aquí en la sede del Cervantes, su asamblea anual, que no sé desde cuántos años no la celebran presencialmente, pero bueno, ya era hora. Tenemos un coloquio, ayer tuvimos un coloquio con David Trueba sobre su parte cinematográfica, con el crítico Enrico Magrelli, y hoy tendremos un encuentro llamado Formas de la Escritura, con la profesora Elide Pitarello y el profesor Marco Tallano, que lo han cercado aquí en medio y del cual esperamos pues muchas preguntas y respuestas interesantes. Quiero agradecer a Lab, el laboratorio de la Sapienza, que está emitiendo y grabando esta entrevista, que quedará posteriormente archivada en nuestros canales YouTube de AISPI, del Cervantes de Roma, y etcétera, que podrá ser consultada por los distintos pues, telespectadores y investigadores. AISPI y poco más. No sé qué deciros, que después tendremos ocasión de hacer algunas preguntas si queréis, y si alguien que nos está viendo la quiere hacer a través del chat, pues también la leeremos. Muchas gracias. No, di nada, di nada. Allora, anch'io approfitto per i saluti, sono qui fondamentalmente come vicepresidente dell'Associazione Ispanisti Italiani e porto a tutti i saluti del nostro presidente Marco Presotto, che non può essere qui. Per noi era molto importante unire l'assemblea di oggi, che appunto abbiamo fatto con i nostri soci e le nostre socie in questa che è un po' casa nostra, quindi ringrazio davvero tanto l'Istituto Cervantes, che da ieri insomma, abbiamo passato più tempo qui credo che in giro per Roma, ma è stata proprio una bellissima accoglienza, e ci tenevamo proprio a finire in bellezza, no? Perché oggi abbiamo parlato di bilancio, abbiamo parlato anche di futuro, di iniziative, però insomma quello che ci appassiona a tutti è la lingua spagnola, la letteratura spagnola, la cultura spagnola, quindi è davvero un privilegio poter questa sera parlare di lingua, di letteratura, di romanzi, di cinema, di periodismo, no? Con David Trueba, che ho avuto il piacere di sentire anche ieri e di vedere il suo bellissimo film, che vi consiglio, e farlo guidati da Elide Pittarello e da Marco Taiano, che insomma hanno accettato di guidarci in questo dialogo, che sono sicura sarà molto molto interessante. Quindi non rubo tempo perché insomma sono loro, y gracias David por estar aquí, porque de verdad es un privilegio para todos. Gracias. Gracias a tutti, bienvenidos. Me paso al español, por supuesto, porque aquí todo el mundo, más o menos, creo que debe hablar español. Y gracias, David, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Siempre es un privilegio, un placer hablar contigo, charlar sobre varios asuntos que tienen que ver con la escritura y con las formas de la escritura, como dijimos, por eso titulamos este diálogo así, ¿no? Forme de la escritura, porque hay varias formas de la escritura que tienen que ver con tu trayectoria personal. Y yo empezaría con una pregunta de carácter más general, ¿no? O sea, hace algunos días escuché una entrevista tuya bastante reciente donde decías que después de la primera chispa, de la primera idea que se te ocurre, hay siempre un largo proceso de concreción, ¿no? Que a veces se separa de la idea original. Entonces, mi primera pregunta, y es una pregunta dirigida al guionista y al escritor, cuando encuentras esa primera chispa, ¿ya tiene un poco la forma de guión o de novela, o en el proceso de concreción toma esa forma? Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Y
Mira, exactamente lo que decías, yo creo que la clave del asunto es que muchas veces te preguntan al presentar una novela o al presentar una película, la primera pregunta es... Eso es. Que hay muchos. Ahora. Si es que entran por unos y por otros y se acoplan, como la radio cuando éramos pequeños. Señora, sepárese de la radio. Cuando llamabas por teléfono a la radio. Señora, ¿tiene usted la radio encendida? Apártese de ella. ¿Qué? Ahora ya eso pasa menos. Exacto. Siempre te preguntan, la primera pregunta, el origen de cómo comenzó esta novela, cómo nació la idea de esta película. Y siempre es verdad que el proceso es muchísimo más largo de lo que la gente cree. Comienza siempre de una manera muy plástica, con una idea que aparece que no tiene un sentido filosófico ni seguramente narrativo, sino que es más bien una especie de chispa, de algo que choca también contra lo que tú tienes dentro y que genera una doble entre el exterior, lo que te llega del exterior y lo que te llega del interior, y se genera una idea que, como preguntas, en mi caso casi siempre es una idea que ya viene asociada al lenguaje con el que se va a contar. Es decir, que incluso en su origen es la idea o el germen de una película o de un personaje de película o la idea de una novela o de un personaje literario. Y entonces, a partir de ahí suele comenzar el proceso de que siempre, además, esto sucede cuando estás trabajando en otra cosa y estás acabando otro proyecto, con lo cual tiene incluso un tiempo de espera, ¿no?, para poder empezar a elaborar sobre esa idea, pero mientras tanto la idea ya no deja de trabajar desde el momento en que nace. Es como bueno, tiene mucho que ver con la agricultura, tiene mucho que ver con el propio embarazo, ¿no?, de una mujer. Es decir, desde el día 1 aquello va creciendo más allá de lo que tú controlas y más allá de lo que tú puedes dominar, ¿no? Pero sí, suele venir, en ocasiones en ese proceso ha habido un trasvase y ha entrado, digamos, otro lenguaje. Hoy se ha podido inclinar lo que aparentemente iba a nacer como algo literario hacia el cine. Raro que suceda, pero puede haber sucedido alguna vez, porque puede haberse convertido más bien en una idea secundaria más que en una... Hay veces que tienes una idea que no cobra con el tiempo la potencia de una novela o la potencia de un guión, sino que cobra más bien un carácter secundario y se convierte como en una anécdota que acaba por incorporarse a otro tronco más grande, ¿no? Y entonces ahí sí puede producirse un trasvase de que esa idea acabe formando parte de una película, habiendo aparentemente nacido para una... Pero la idea central casi siempre viene... Es natural, ¿no? Las cosas no nacen sin forma, nacen con alguna forma, ¿no? Entonces nacen hacia la literatura, nacen hacia el cine, porque la propia idea lo lleva dentro, ¿no? No sé si funciona. O si quieres hablar. Bueno, en una entrevista, no recuerdo el año, tú te definiste un escritor realista, el Balzac de nuestro tiempo, que me parece estupendo. Entonces, ¿qué es el realismo para ti? Porque es tan inmediato y a la vez lo más difícil de definir. Es una práctica, es una estética, es una ética. ¿Nos puedes decir qué constituye esta categoría tan sencilla y tan complicada? Pues seguramente cuando me definí como un escritor realista tenía que ver el desprecio generalizado que hay por la palabra realista. Es decir, percibo, sobre todo en el mundo de la creación artística, literaria, un enorme desprecio por el realismo, como si fuera algo menor, como si fueras un mero notario de la realidad, como si el realismo no implicara una transformación de la realidad, pero haciendo un pacto con el lector, que es el pacto de usar el mismo código con el que te comportas en la vida real, frente a lo mejor a un código más poético o imaginario que puede transportar
al lector, a otros, y que no tengo nada en contra de quien lo haga tanto en el cine como en la literatura, pero sí que percibo que suele existir un enorme desprecio y que, por ejemplo, decir Balzac hoy en día es como referirte a la novela del 19, como si fuera algo que en los tiempos de Roberto Bolaño o en los tiempos de Italo Calvino fuera menor, ¿no? Y sin embargo, creo que al final el realismo es como el lugar del que parte todo, es como si fuera el espacio, digamos, creativo más difícil, porque todos tenemos una idea de la realidad particular, en cambio no todos tenemos una idea del mundo imaginario, sino que ahí nos ponemos en manos de un autor y permitimos que nos enseñe, nos abra la puerta de un territorio nuevo y por lo tanto es el suyo y paseamos por sus jardines felices de lo que nos entregue. Pero en el territorio del realismo, el autor lo que hace es invitarte a un lugar que tú conoces y compartes y que es tuyo y por lo tanto todo es más difícil. Todas las evocaciones, las sugerencias son más difíciles porque partes de el servicio de alcantarillado, ¿no? Partes de la arquitectura basada en unos pilares, en que el edificio se sostenga. Entonces todo el mundo cuando entra ya tiene mucho suyo para contrastar con lo que propones, ¿no? El realismo me parece que lo que persigue es reenamorar al ser humano con nuestro tiempo y con nuestra vida, con ese fenómeno que porque lo tenemos y porque nos ha sido concedido lo despreciamos, como todo lo que tenemos, ¿no? La reconciliación de las personas con su tiempo es mucho más difícil de lo que parece. Yo creo que en general todo el mundo tiene la cierta tendencia a idealizar el pasado, en el sentido de que es un estadio de la vida donde todo era perfecto, puesto que eras niño, crecías en un mundo que descubrías con la protección de los padres, de la familia, y por lo tanto tienes una cierta tendencia a la nostalgia, a pensar que aquel tiempo pasado era mejor, que eran mejor los políticos del pasado que los de ahora, que era mejor la cultura que había en la escuela en el pasado que la de ahora. Son simplemente diferentes, o sea, el mundo avanza y va olvidando y va sepultando muchas cosas porque si no, no puede crecer, ¿no? Es así de triste también porque se pierden muchas cosas. Pero, y luego lo imaginario, la ciencia ficción, la poética también es muy es un mundo, un paraíso creado para fugarte a él. Todo el mundo también tiene la sensación de que los problemas que se tienen hoy no se van a tener dentro de 200 años, porque el mundo evoluciona tecnológicamente, el mundo evoluciona, y sin embargo pasan 200 años y lees y comprendes que existen exactamente los mismos problemas, ¿no? Ayer cuando hablábamos de la película sobre la valla de Melilla, este problema de la inmigración, uno de los personajes decía: llevamos 4000 años construyendo muros para separar a los ricos de los pobres, y el mundo entre medias ha inventado todo. Ha inventado el internet, ha inventado las vacunas, ha inventado la penicilina, ha inventado los aviones, ha inventado los barcos, y sin embargo sigue construyendo muros físicos entre los ricos y los pobres. Cuando hablo de realismo es ir al problema actual, porque será el conflicto que pervivirá en el tiempo. Por eso creo que también cuando la gente se enamora de los clásicos, de lo que se enamora es de cómo los clásicos hace Cervantes, Shakespeare, Balzac, te siguen hablando en un código que hoy es absolutamente comprensible, porque la esencia de lo que están contando es el conflicto del día de hoy. A ese realismo me refiero, ¿no? ¿Puedo añadir? Sí. No sé si se oye. No. Él te da la... Sí, acércate, ¿Me lo das? y él te da la entrada. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Me parece que, es mi punto de vista, que tienes una forma de boicoteo de tu propio realismo, que es el humorismo. En tu caso, no será nunca la fórmula de Bergson, la suspensión, digamos, una anestesia del corazón. Es un
no es una risa de agresión, nunca hay sarcasmo o muy raras veces, es más bien una risa de acogida. Entonces es un humorismo que pone en tela de juicio lo que tú afirmas como paradigma, digamos, cultural. Entonces, como se lleva a cabo a través del lenguaje, es tu manera de tomar distancia, de poner, digamos así, de salvar tu propia emotividad, de transmitirla al lector, porque es un lenguaje ambiguo. Entonces, para que funcione el humorismo, tienes que tener tú la capacidad de ponerlo en marcha, pero el lector lo tiene que aceptar. Entonces, no es tan seguro como el realismo, porque la crítica más frecuente que yo leo en las reseñas que te hacen es que habla de la gente. Sí, habla de la gente, pero de esta manera. Entonces, ¿qué instrumento es el humorismo? O esta forma de humorismo que acoge, de risa acogedora. Hay una frase de George Bernard Shaw, el gran escritor, digamos también de cambio de siglo en Inglaterra, en el Reino Unido, que decía: el humor es la única manera de decir a la gente la verdad sin que te maten. El humor tú lo has llamado el boicoteo, digamos, de tu realismo. Es que el humor es una especie de contrapunto musical a la realidad. ¿Por qué? Porque ha habido gente que ha teorizado incluso que la tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Sí. Es decir, es el punto de distancia exacto para poder hablar de la realidad sin que la realidad sea demoledora en lo que tiene de cruel, en lo que tiene de absurdo y en lo que tiene de fatalista. Es decir, todo el mundo conoce la realidad, todo el mundo sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y sin embargo, constantemente nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos. Es la única pregunta que está respondida y sin embargo nos la seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque en el intermedio entre las dos respuestas necesitamos sobrevivir. Eso es como en un remolino de agua que tira hacia adentro de ti, necesitas sostenerte a flote. ¿Qué te sostiene a flote? La esperanza. La idea de que una mano te va a salvar, la idea de que tú con tu propio esfuerzo puedes flotar. Eso, el humor es lo único que consigue hacer vivible. En la última novela que escribí, que se llama Queridos Niños, que es una novela que apareció este año y que trata el mundo de una campaña electoral, los comentarios cuando salió la novela me hizo mucha gracia porque hacían mucha incidencia sobre el humor y entonces querían definir la novela como una sátira, el sarcasmo. David se distancia de la realidad con el humor. Humor ácido. A medida que iban pasando las semanas, la novela se iba convirtiendo en más y más realista, porque lo que contaba de la experiencia política la gente lo iba viendo en el telediario. De alguna manera, después de leer la novela, les parecía más evidente lo que hay detrás de una campaña. Y entonces dejó de ser una sátira, dejó de ser una novela de humor para ser una novela realista. Y es un poco lo mismo que hablábamos antes. Por hablar de un maestro, ¿no? Cuando Cervantes publica El Quijote, no hay nadie que le tome en serio. Es una novela de humor que se lee en España como una novela de humor, que todo el mundo piensa que es una novela de enorme imaginación, que trata de un loco, ¿no? Un loco enfrentado a un cuerdo, el mundo. Y sin embargo han ido pasando los años y han ido acercando la lectura del Quijote a la gran personalidad, digamos, de los seres humanos. A decir, es que todos tenemos dentro el conflicto entre Quijote y Sancho. Y por lo tanto el Quijote se ha ido convirtiendo en una novela más y más realista y menos humorística. De hecho, incluso algunos autores tipo Nabokov o gente así la interpretó siempre como una novela de enorme crueldad. Una novela que Nabokov se equivocó, yo sí, creo. Exacto. Y es porque yo creo que no entendieron del todo el lugar desde el que Cervantes, como seguramente en una larga tradición española, miraba el mundo. ¿Por qué? Porque los españoles han tenido o hemos tenido una que creo que es una tradición muy similar a toda la centroeuropea y la de Europa del Sur, que es la de estar en manos del poder y del gobierno de personas no interesadas
en hacer la vida más fácil, sino en complicarle la vida a la gente. Entonces, la única defensa que tú tienes contra los 2 o 3 grandes poderes, que son el político, el económico, el religioso y el militar, la única defensa que una persona cuando llega al mundo frente a esos tres enormes gigantes, estos no de tu imaginación, sino de la realidad, es el humor. Y por eso la tradición de la judío centroeuropea, la tradición de Kafka, de Zweig, la tradición incluso de un Kundera, por supuesto la tradición italiana, la tradición española, tiene tantísimo humor, porque han estado luchando imperecederamente contra esos molinos. Como estábamos hablando de realismo, el territorio de realismo tiene mucho que ver, toca también la frontera de lo autobiográfico. Y tú publicaste hace un año tu texto más autobiográfico, ¿no? Donde te quitas la máscara del escritor ficcional y hablas directamente, sin filtros. Claro, hay un filtro, hay un tipo de filtro, pero hablas de tu familia, de tu historia, ¿no? ¿Qué reto fue enfrentarse con lo autobiográfico cuando, claro, lo habías hecho de una manera más disfrazada, y pienso en los belitres de la familia de Abierto toda la noche, pienso en el personaje del joven periodista de Cuatro amigos, pienso en Tierra de Campos, ¿no? Pero ahora ha sido un reto diferente, ¿no? Sí, Ganarse la vida, que es este pequeño libro que cuentas, es un pequeño ensayo sobre, eso es, aquí está, mirad qué breve. Es un pequeño ensayo sobre la forja de un escritor y sobre el trasvase, por usar la palabra que usábamos antes también con los géneros, sobre el trasvase, cómo se produce el trasvase entre la realidad, es decir, lo autobiográfico, y lo ficticio. Yo no creo que exista la ficción pura, porque ni siquiera los sueños se sostienen sin la realidad. Es decir, uno sueña aquello que teme, es un sueño muy habitual, todos los grandes interpretadores de los sueños siempre, cuando alguien tiene un sueño, se levanta por la mañana y dice: esta noche soñé que derramaba el café encima de mi suegra el día de la comunión de mi hijo, y entonces siempre hay un amigo que dice: es obvio, tienes miedo al no sé qué, no sé cuánto. Es decir, nada surge de la nada. Todo surge de algo, todo tiene un sentido, y por eso cuando la gente dice: no, esta novela es autobiográfica, piensas: como todas. Porque aunque no cuentes sucesos tuyos, estás hablando desde tu sensibilidad, desde tu punto de vista, y cualquiera, cuando nos aficionamos a un autor y decidimos leer un autor prácticamente todo lo que ha escrito, encontramos que hay un nexo de unión entre todas sus novelas de ficción. Y ese nexo de unión es lo autobiográfico. No el suceso, sino la forma que tiene de elegir cómo representa la familia, cómo representa el trabajo, cómo representa el éxito, cómo representa el fracaso, cómo representa el amor, cómo representa el desamor. Eso es lo autobiográfico, no el suceso. Entonces, en Ganarse la vida se trataba de hacer el elemento contrario, de mostrarle a los lectores cómo cuando tú eres niño comienzas una peripecia vital que de alguna manera va a ir alumbrando a los personajes de tus libros con elementos que tú les vas a prestar, porque necesitas, cuando nace un personaje, como si fuera esos juegos infantiles donde le vas poniendo ropa, necesitas a ese personaje irle poniendo una ropa que tú solo puedes inventar desde tu experiencia personal, tanto propia como de las personas que has ido conociendo. Un personaje de ficción adopta unos gestos, personaje de ficción adopta un modo de hablar, adopta un carácter, y casi siempre ese carácter está moldeado por tu experiencia de personas reales que has conocido o la tuya propia, ¿no? Y es precisamente esa especie de préstamo del que no se suele hablar, porque quizás son elementos que tienen que ver más con el alma, si existiera, digamos, una palabra que definiera eso, con el alma que con la persona.
y por lo tanto uno se parece más a sí mismo en lo que inventa que en lo autobiográfico. Yo a veces de broma siempre digo que el género más, digamos, inventivo que existe en la literatura es la autobiografía. Claro. Basta leer la autobiografía de alguien para entender que todo aquello es el equilibrio que esa persona hace para que se sostenga el edificio de su vida pública, ¿no? La realidad es que todo aquello es una invención para conseguir sostener el vuelo, digamos, de alguien que no tiene mucha explicación y que seguramente en su vida han jugado un papel importantísimo el azar, la oportunidad, el estar en un momento adecuado, en un lugar adecuado, es decir, cosas que no controla esa persona en su desarrollo biográfico y sin embargo son las más importantes. El accidente es más importante que la decisión. Si uno hace, cualquier persona, yo creo a los 40 años, hace en el mezzo del camino de la sua vita, hace un recuento de cuáles son las 5 cosas más importantes que le han pasado en la vida, me juego el cuello a que las 5 son accidentales. Ninguna las ha conquistado por su propio, como digamos, como una victoria. Es decir, el entorno familiar en el que ha nacido, la desaparición o no desaparición temprana de alguien querido, de su círculo más íntimo, la ciudad donde ha vivido, el idioma en el que crece. Son 5 o 6 cosas completamente accidentales que tú como persona no has tomado esa decisión. No te digo ya el amor, las primeras experiencias amorosas, sentimentales son completamente accidentales, son cosas que no iban a suceder y suceden y por lo tanto te desmontan tu protección, te desmontan tu... Entonces la dificultad de cuando haces un libro como Ganarse la vida, claro, es tú estás acostumbrado a trabajar en el andamio de la construcción narrativa, es decir, que las cosas tienen un nacimiento, un planteamiento, un conflicto incluso, y una resolución, y la vida en cambio no lo tiene, y por lo tanto cuando haces un libro con esos elementos lo que piensas es dónde está el principio y dónde está el final, ¿no? De dónde a dónde llevas al lector de ese libro. Entonces en el caso de Ganarse la vida le lleva la idea es intentar hacer una conclusión de la frase que contiene el título. En español, no sé si en italiano existe una expresión como ganarse la vida, la expresión bíblica, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La expresión ganarse la vida en español tiene muchísimo sentido laboral y muchísimo sentido económico. Los padres la utilizan con los hijos cuando un hijo dice, como era mi caso, me gustaría ser novelista, me gustaría ser escritor. La respuesta del padre es: bueno, ya veremos lo que hacer, lo primero será que te tendrás que ganar la vida. Y la reflexión del libro es que para mí la expresión ganarse la vida es ese momento en el que tú piensas que te mereces el regalo de la vida. Que estás a la altura de lo que te han dado, ¿no? Esta cosa tan maravillosa que es estar vivo durante unos años y que no todos... le otorgamos la importancia y la dignidad que tiene porque le damos más valor al éxito, al dinero, a la relevancia, al poderío físico, todas esas cosas que nos parece que son fundamentales para mantener la vida y que sin embargo la vida se mantiene en un estrato muchísimo más secreto y más íntimo. Por eso ahora, pese a que tenemos tantísimo bienes materiales y a que tenemos una esperanza de vida el doble de duración de la que tenían nuestros abuelos, sin embargo hay infinitamente más estado depresivo en la sociedad desarrollada que lo que había antes. ¿A qué es debido? A que ganarse la vida, pese a todas esas virtudes, se ha convertido en un esfuerzo de subsistencia y no en un esfuerzo de existencia. Y eso era el juego, digamos, que establecía en el libro. A propósito de ganarse la vida y de accidentes, todo el libro me ha llamado la atención y lo he leído 3 veces. Lo accidental en tu caso, siendo el último de 8 hijos, fue que no tuviste una formación escolar análoga a la de tus hermanos. Es decir, mientras ellos aprendían en los libros, los primeros
las primeras nociones, tú te quedaste en casa y aprendiste pues yendo al mercado, la vida cotidiana, la práctica de la calle, el barrio, etcétera. Y para tener un papel cuando toda la familia se reunía, cuentas que tú eras el narrador. Entonces contabas lo que te había pasado. Pues me ha hecho recordar dos figuras antitéticas de Walter Benjamin, cuando habla del narrador perfectamente insertado en su comunidad, opuesto al escritor obligado a escribir en soledad. Pues tú encarnas los dos papeles, entonces hay una trasvase, la primera formación influye en la segunda y al revés. Me llama mucho la atención esta doble experiencia tan especial. Sí, en mi formación yo creo que ha tenido más importancia la falta de formación que la formación. Obviamente he tenido grandes profesores a los que les debo muchísimo y han sido importantes, pero en esos años que comentas, lo que sucedió fue este accidente un poco familiar por el cual mi madre me llevó al colegio. En España se comenzaba cuando tenías 3 años, o más o menos, y entrabas en una cosa que entonces se llamaba párvulos, y palabra bien latina, ¿no? Y entonces yo lloré, como hacen, creo que el 90% de los niños, ¿no? Y mi madre, en el fondo, yo descubrí muchos años después que también lloraba por dentro por el hecho de que por primera mi madre se casó con 18 años y a los 22 tenía 3 hijos. Es decir, cualquier chica que esté aquí con 22, 21 años puede imaginarse lo que sería su vida si ya a esa edad tiene 3 hijos. Que además mi madre había perdido al padre siendo niña de 4 años en la guerra y su madre la había convertido en su criada en una casa de huéspedes en Madrid. Con lo cual mi madre no había tenido una infancia. Y la infancia, esto es algo que yo he descubierto mucho después, su infancia fueron las infancias de sus hijos. Y fue capaz, y es una de las cosas que creo más importante en el mundo de los adultos, de permitir no transformar la infancia de los niños en la vida del adulto que van a tener, sino de dejarles que vivan la infancia, porque eso también es un regalo que no sabemos la importancia que tiene. Y la infancia debe ser preservada. Por eso los niños, cuando notas que a un niño se le lleva a la vida adulta demasiado pronto, es una de las cosas más crueles que hay. La guerra, ¿no? Es de una crueldad increíble porque introduces en los juegos de infancia toda la crueldad de los adultos, ¿no? Los niños juegan a la guerra, se caen y se levantan. Y al día siguiente o esa misma tarde están en otra. Pero los adultos no juegan así. Los adultos lo arrasan todo, ¿no? Entonces, robar la infancia es el mayor robo que se puede hacer. Entonces mi madre seguramente ese día me llevaba al colegio, vio que yo lloraba y pensó, se me acaban las infancias, porque el último de mis hijos, como ella rezaba, decía que rezaba por las noches porque era creyente, rezaba a Dios y solo le pedía una cosa, que era que ver a su hijo pequeño llegar a la universidad. Esto para una persona sin estudios, con tantos hijos, era para ella el milagro era ese, ¿no? Entonces supongo que pensó, bueno, la escuela puede esperar, ¿no? Y entonces nos fuimos a casa y estuvimos 3 o 4 años sin ir a la escuela, ¿no? Y efectivamente lo que dices tú, se introdujeron en ese niño muchísimas cosas del mundo de los adultos en la edad en la que seguramente se está introduciendo la tabla de multiplicar, el alfabeto, el sentarte recto en la silla, el ir al patio a hacer gimnasia. Yo todo eso lo retrasé y al cambio se introdujeron los tenderos del mercado con sus historias, la frutera, la hija de la frutera, el vecino de la calle, el mendigo, el hombre que moría o no en el barrio, la radio, todas esas historias. Y obviamente cuando llegaban mis hermanos yo hacía de internet, ¿no? Es decir, era el narrador oral. Y hay una historia también, con esto que decías de Walter Benjamin, hay una historia muy bonita. Uno de los directores de cine que a mí más me ha gustado, 2 o 3 películas de él me parecen maravillosas y que fue un director muy importante, que seguramente ahora le suena
a chino, aunque sea japonés, a muchísimos jóvenes, que era Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, que fue un gran maestro del cine. Él tenía un hermano que se dedicaba en los años 20 en Japón, en los primeros años 20, a una profesión que existió en todos los países, que era no sé cómo se llamaba en Italia, en España se llamaba el contador de películas. Era una persona que se colocaba al lado de la pantalla, y el cine era mudo, y por lo tanto había muchas personas que no tenían la experiencia cinematográfica para entender lo que sucedía en la pantalla. Entonces esa persona, al igual que un pianista podía acompañar musical, emocionalmente la película, esa persona contaba lo que estaba sucediendo en la película para aquellos que no podían de alguna manera entenderlo. El hermano mayor de Akira Kurosawa se dedicaba a eso, y fue catastrófico cuando llegó el cine sonoro porque perdieron su trabajo. Y fue una crisis, como estamos ahora, una transformación tecnológica que dejó a muchísima gente, bueno, a los que se dedicaran a estas cosas, sin empleo, ¿no? Y el hermano de Kurosawa, que debía ser una persona bastante depresiva y con sus problemas, terminó suicidándose, no recuerdo si tenía 27 años, poco, y aquella muerte para Kurosawa fue trascendental en su vida. También una persona con muchos problemas de equilibrio psíquico, etcétera, ¿no? Tuvo muchas depresiones a lo largo de su carrera, varios intentos también de suicidio, y sin embargo sus películas son un monumento al hecho de contar. De hecho, él fue capaz de hacer una de las primeras películas que contiene 5 puntos de vista narrativo en Rashomon, que ha sido una película muy, muy estudiada y muy repetida a lo largo de los siglos, y que yo creo que tiene solo una explicación desde esa perspectiva del cine como algo que tú narras y que alguien puede narrar, pero que podría tener otra posibilidad narrativa. Y la propia realidad tiene muchas maneras de verse, ¿no? Y por lo tanto, el narrador, y ahí entran los escritores y entran los creadores, es una persona que tiene necesariamente que ver esa divergencia entre las versiones de una misma historia, entre las versiones de un mismo suceso. Yo creo que uno es escritor o se hace escritor cuando no se conforma con el prejuicio y cuando no se conforma con el arquetipo de lo que ve, sino que le busca oblicuamente otra mirada, otro lugar desde el que verlo. Es decir, que es una persona que cuando ve una disputa en la calle, ve algo más que una disputa en la calle, y la ve desde los dos puntos de vista de los que están disputando. En el fondo es un juez que no firma sentencias, por suerte para él, ¿no? Pero es un juez que el juez llama a declarar, ¿no? Llamo a declarar a los testigos o a las partícipes, y entonces hay uno que dice: yo estaba tan tranquilo y entonces un hombre me tiró una piedra, ¿no? Y entonces llama al hombre que tiró la piedra y dice: no, alguien estaba cantando desde las 3 de la mañana a mi ventana y yo no podía dormir. Ah, bueno, entonces las cosas ya van cobrando una diferencia, ¿no? Y eso es un escritor, es una persona que no se conforma, digamos, con la versión oficial de la vida, que es aquella por la cual el pobre es culpable de su pobreza, el condecorado se merece la condecoración, el inteligente es más inteligente que el tonto, sino que, bueno, lo que hace es decir, ¿qué ocurriría si el tonto fuera más inteligente que el inteligente, ¿no? O el alumno pudiera darle una lección al profesor, y entonces cuenta esa historia, y esa historia nos transforma y nos enseña el mundo desde otra, como un contador de películas. Aprovechando de la figura que nos proponías antes del hermano de Kurosawa, ¿no? Que contaba las películas mudas al público. La relación con el público, la recepción, ¿cómo ha ido cambiando en los últimos años, en los años de la pandemia? ¿Tú qué sensación tienes? ¿Ha cambiado más el lector o el espectador, en tu opinión? ¿Lo percibes un cambio? Cuando yo empecé en el mundo con mi primer libro, había una disputa en España con respecto a mí, por la cual tenía que decidirse, y yo no podía participar, pero tenían que decidirlo los demás, si yo era un cineasta o un escritor, y era como
cosa muy cansina, ¿no? Y yo les decía, ¿y las dos cosas? Y sí pertenecía a la generación X. Y claro, bueno, eso también, por supuesto, si era de la generación X, fíjate dónde ha quedado eso, quién se acuerda, ¿no? Pero yo les decía, pero los escritores de mi generación, es normal que hayan tenido, si lo han tenido en los años 50 y en los años 40, los grandes escritores han tenido una influencia de la invención del cine en su forma de escribir, es decir, cuando la gente analizaba la escritura de Hemingway o la escritura de Scott Fitzgerald o la escritura incluso de los escritores inmediatamente posteriores o de John Dos Passos, etcétera, y se analizaba la influencia del cine en esos escritores, porque había una cierta transformación con respecto a Flaubert, con respecto a Stendhal, con respecto al propio Balzac, como no la iba a ver en un escritor que comenzaba en el año 95, que publiqué mi primera novela. Ahora a todo el mundo le parece mucho más natural encontrar esa especie de híbrido donde hay literatura, donde hay visual, donde hay arte visual tanto pictórico como narrativo, y donde ahora incluso se incorporan también las redes sociales, la inmediatez, el titular, digamos, como se había incorporado lo publicitario en las novelas de los años 60. Las transformaciones son constantes. Sin embargo, ahora la gran transformación todavía no somos conscientes. Creo que es que la lectura implica una rítmica vital que las nuevas generaciones no tienen. Y por lo tanto, cuando tú... Es como... Es imposible, yo a veces se lo digo a mis hijos, es imposible escuchar a Bach dentro de una lavadora en funcionamiento. Es imposible, o sea, es decir, el clave bien temperado necesita que tú te sientes y dejes que te vaya invadiendo y te vaya invadiendo, porque cuando hace el giro armónico y el contrapunto que decíamos antes, provoca una emoción. Y sigues escuchando y vuelve a provocarla. Y vuelve a provocarla. Y tú lo estás oyendo y dices, wow, esto debió ser increíble la primera vez que en una iglesia de Leipzig aquel hombre se sentó y se puso a tocar aquello, y los fieles que estaban atendiendo a un acto habitual para ellos entonces, que era la tranquilidad de una misa en su silencio, de pronto oían eso, y cuando hacía y entraban las... No soy músico, pero puedo entender al oírlo que aquello, si tú no tienes esa actitud, es imposible que esa música funcione para ti. Pues la literatura, o la gran literatura, es exactamente así. Necesita que la persona que lee vaya poniéndose a merced de la intimidad del escritor, la intimidad compartida por el escritor en tu propia intimidad. Eso no puede existir con la televisión, el móvil, que es la lavadora, dando vueltas. Entonces es una decisión que tienen que tomar los jóvenes o las nuevas generaciones, que es la decisión de renuncio a estas formas de placer por las nuevas formas de placer que me ofrecen, que no las niego, son muy placenteras, la inmediatez, el contacto inmediato, la sorpresa, el estímulo perpetuo. Pero hay una cierta incompatibilidad. Entonces, como en todo en la vida, hay que tomar decisiones. Y la decisión lectora es una decisión que se tiene que tomar una vez atravesada seguramente la adolescencia, de ese niño que ha sido lector, a lo mejor con la caricia de los padres en la noche o de los profesores en el aula, de hacerle compartir el cuento, y que en general todos los niños siguen siendo receptivos al cuento, ¿no? A esa historia, viajan en el coche, se están quedando dormidos en la cama y alguien les dice, había una vez un rey que vivía. Yo creo que eso sigue funcionando maravillosamente bien, y sin embargo luego son introducidos en una lavadora con centrifugado, tal, no sé qué, el niño sale planchado, lavado y listo para ser soldado de esos ejércitos de las redes sociales, pero ese chico, esa chica tienen que recuperar algunos de los placeres perdidos, como todos hemos recuperado, después de disfrutar de los placeres contemporáneos, ¿no? y de ese placer atemporal. Entonces, esa transformación está. Y claro, los escritores, también los cineastas, lo saben, y por lo tanto tratan de captar
en ese revuelo, en ese revoltijo, tratan de capturar la atención sensible de los lectores por todos los recursos a su alcance. Los más interesantes son muchas veces miméticos, es decir, te voy a dar lo que te está gustando y por lo tanto te capturo, ¿no? Y entonces ahí tenemos la narración de género, ha habido un asesinato que ha ocurrido, tal, entonces captan de una manera a veces demasiado fácil la atención de la gente, pero no deja de ser un ejercicio de volver a capturar a la gente y robarle su espacio público para llevarle a un espacio íntimo durante las 2 horas de una película o los días, la semana, digamos, o lo que dure esa lectura de un libro, donde por lo menos en el tiempo que le destina esa lectura sea un tiempo de paz, un tiempo de... Si no se logra eso, seguramente desaparecerá el placer de la lectura y será a lo mejor otro de esos pequeños artes que quedan sepultados. No lo creo, pero podría pasar que ha habido pequeños artes que quizá han quedado... Se dijo que cuando empezó, por ejemplo, la cocina rápida, lo que se llamaba el fast food, que se iba a perder el gusto por el slow food, por la comida lenta. Y es verdad que durante unos años, y creo que todos lo recordamos, el hecho de que fuera muy fácil obtener la comida a una velocidad increíble que no tenía nada que ver con la cocina de nuestra madre, nos permitía ir a clase y comer algo para entrar en la siguiente clase, salir del trabajo media hora, comer en el propio trabajo mientras leíamos. No ha significado la desaparición de la cocina, sino todo lo contrario. Hay una vuelta de muchísima gente a querer aprender a cocinar, no voy a decir con la receta de los abuelos, pero con los ingredientes y la pausa que necesita la cocina. Es decir, que también creo que la lectura puede estar sufriendo un proceso de agitación por el fast food y el cine, por supuesto. Hoy me mandaba un amigo mío, músico, me mandaba que siempre nos intercambiamos mensajes como sobre cultura popular, ¿no? Porque la música sí que siente muchísimo la cultura popular, cosa que la literatura no se atreve a sentir porque le da vergüenza, ¿no? Pero en el fondo, tanto Balzac como Dickens, como Cervantes o Shakespeare, para mí tenían un ingrediente de cultura popular irrenunciable. Lo que ocurre es que eran maestros dentro de esa cultura, pero en la música no existe y la gente reconoce en los Beatles o en Mozart o en los Rolling Stones o ahora en músicos que digamos captan la atención generalizada un valor, ¿no? En lo popular. Pero este amigo músico me mandaba una lista y me decía las películas más taquilleras de los años 60 y las películas más taquilleras de los años 2000. Y me decía, dime si la lista no es deprimente. Y entonces la lista es muy curiosa, porque la lista de los años 60 es El Graduado, El Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, El Apartamento. Claro, es decir, hay películas que son la Dolce, películas muy divertidas, pero películas exigentes, ¿no? Intelectualmente. Y la lista de los grandes éxitos a partir del 2000 son Star Wars 4, The Avengers 2, Marvel no sé qué, los Spider-Man 3, y realmente es casi una parodia de la sociedad. Y entonces, claro, yo a esas cosas siempre le contesto, eso es el disco más vendido, que no debe significar el disco más querido. Es decir, cuando tú a alguien le dices la música española o la música italiana del año 73, la canción más vendida o más escuchada casi siempre era horrible. Pero en el año 73 había estas otras tres que fueron también populares y que sin embargo han permanecido. Pues a eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? O sea, yo creo que los tiempos cambian y nosotros tenemos que incorporarnos a los tiempos nuevos, pero eso no significa que renunciemos a los placeres eternos, ¿no? Que necesitan ejercerse en las condiciones donde más se disfrutan. Esto lo vemos mucho ahora con los Juegos Olímpicos. Yo tengo un gran conflicto con los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos eran la celebración de la destreza de las personas normales y ahora se han convertido en una exhibición de anormalidades físicas.
por las cuales las personas pueden hacer cosas que los seres humanos normales no pueden hacer. Y es una contradicción, porque es exactamente lo contrario de lo que se perseguía. Es decir, que era una persona que era profesor de colegio, pero que saltaba 3,25 metros de altura. Y entonces tú decías, wow, este tío ahora es una persona que desde los 3 años ha tenido que estar sufriendo y renunciando a su vida para conseguir propulsar el músculo que se necesita para saltar, con lo cual le ocurre como a esta gimnasta Simone Biles, que era una maravilla de gimnasta, pero que llega a las Olimpiadas y no quiere participar porque se siente como un monstruo, se siente como la Estrada. Sí, sí. Es un poco, los Juegos Olímpicos se han convertido en Sampano y la Estrada, es terrible. Película. Entonces hay que recuperar el deporte también. Y cuando tú le dices a la gente, pero ¿cómo va a recuperar el deporte si el deporte no está en peligro? Digo, sí, es lo que más en peligro está de nuestra vida, ¿no? El deporte. Porque ya no lo practica gente normal. Bueno, normal, no existe lo normal, o sea, es decir, quiero decir que lo practica gente demasiado específica para ese deporte, ¿no? Sin llegar a ser una road novel, una novela de carretera a lo Kerouac, a partir de 4 amigos, pero en todas tus novelas hay gente que se mueve mucho, hay viajes largos, viajes cortos, por motivos de trabajo, por ningún motivo, para volver al pueblo de los ancestros. Me parece que es la parte mimética que garantiza el orden de la narración. Pero estos viajes convocan una constelación de tiempos diferentes. Entonces, a propósito del tiempo, y no siempre son tiempos felices, ¿qué papel tiene la melancolía o este recurso, digamos? Es una manera para poder hablar del dolor, de la pérdida, sin dramatismo. No sé, me parece que lo he dicho de manera confusa, pero el desplazamiento para que aflore tiempos diferentes. Creo, no estoy seguro que para conocerte a ti mismo, que no deja de ser el gran viaje de una persona, es necesario salir de ti mismo. Esto supongo que las escuelas del psicoanálisis lo han analizado con mucha más profundidad de lo que lo podamos nosotros comentar. Pero la historia de la literatura también ha sido la historia de ese viaje, de un viaje interior hacia la mirada, digamos, externa sobre ti mismo para encontrar quién eres, ¿no? Y que realmente. El cine es verdad que tiene ese género que se llama la road movie, que es un género muy, digamos, muy identificable por todo el mundo, especialmente en el cine americano, porque es un país, el norteamericano tiene esas enormes distancias dentro del mismo país y por lo tanto tienen incorporada la figura del coche, la figura del viajero, la figura de la persona que sale de la costa este y va a la costa oeste o viceversa, ¿no? Pero se ha o sin meta. O sin meta, por supuesto. Pero si uno lo analiza con cierta, yo creo, sin prejuicios, se dará cuenta de que mucho antes que la road movie, la novela ha sido el género, digamos, de viaje ha sido un género fundamental, porque la gran pieza de la literatura italiana, que sería la Divina Comedia, no deja de ser una road movie existencial, pero en tres viajes por 3 lugares, digamos. La gran novela española, El Quijote, es una road movie o una road novel, ¿no? Donde los personajes salen en varias ocasiones de viaje para vivir aventuras, para resolver entuertos, como dice Cervantes, y la gran, o para mí, la gran obra de la literatura. Bueno, hay un lusitanista aquí, un estudioso de Portugal, que también tienen ese mismo género, pero La Francesa es una novela que a mí siempre me gustó mucho, que es Jacques el Fatalista, de Diderot. Me parece antológica también en su precisión del viaje como único sentido posible para vivir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el viaje es esa situación que permite extraer a los personajes. Claro, en el mundo contemporáneo las personas están muy absorbidas
por su entorno, es decir, el entorno familiar, el entorno laboral y el entorno urbano, digamos, de su ciudad. Y esas tres cosas los absorben y no los dejan moverse. Y la gente es muy infeliz porque se siente muy esclava de eso. Y está todo el mundo todo el rato diciendo, quiero cambiar de vida, me gustaría romper las cadenas, todas estas cosas. Y eso lo hacen en el viaje. Los viajes son un pequeño paréntesis donde suspenden su conversación laboral, suspenden su conversación familiar, suspenden su relación con su ciudad, ¿no? Pero hay digamos, lo interesante del viaje es que te otorga al personaje desnudo. El personaje cuando viaja no vuelve a casa. El personaje cuando viaja no puede recurrir a un amigo porque no está presente en ese lugar. Ni mira. Eso ni es. Mira. Es decir, lo interesante es que no hay una descripción del paisaje. Eso es. Avanza. Navegar es preciso, vivir no es preciso, ¿no? Esa búsqueda tiene algo que ver con la esencia de lo literario. O sea, es decir, ese Don Quijote que convence a un humilde, digamos, campesino para que le acompañe en ese viaje épico que él ha inventado en su cabeza y que por lo tanto le promete dinero para que le acompañe, le promete éxito, le promete relevancia. Los dos son dos pobres hombres, pero tienen una gran ambición, que es el de vivir aventuras. Y yo creo que eso no deja de ser también el espíritu humano, ¿no? El salir en busca de algo, ¿no? Ahora nosotros no queremos aventuras porque la gente viaja con una guía de viaje para cumplir exactamente lo que la guía le exige. Es decir, si viaja a París se tiene que hacer la foto desde el campo de Marte con la Torre Eiffel exactamente como la guía le dice, porque además le indica el mejor sitio para verlo. Lo mismo pasa en Roma, lo mismo pasa en Florencia, lo mismo pasa... Tenemos que cumplir con la norma. Bueno, cada vez que uno se salta la norma y por accidente se encuentra, como pasa, bueno, la grandeza de visitar Italia es que las guías, yo ayer hablando decía, pobre del que tenga que hacer una guía turística de Roma, esa es la persona más desgraciada del mundo, ¿no? Porque es un proyecto inacabable, no terminará nunca, seguirá añadiendo joyas. Pero lo más bonito de Roma es que tú vas andando en busca de la Piazza Navona y te encuentras la iglesia dei Francesi. Y entonces dices, ¿cómo? Pero si yo iba a otro lado. Pero bueno, entramos. No entres. No está en los 3 pasos de la guía. Hay que entrar, ¿no? Y entonces esa es literariamente, la vida literaria. Yo creo que las personas necesitan su vida y una vida romanesca o literaria, porque si no es una vida incompleta. Por eso la ficción es tan importante, pese a que sea considerada inútil por todos incluso los lectores. Hay mucha gente que dice, yo ya no leo ficción a partir de una cierta edad porque ya solo me interesan las biografías, las autobiografías, los libros históricos. Siempre me han resultado la gente probablemente más boba que existe, porque es como la gente que dice, yo solo leo a los clásicos, ya no leo la literatura contemporánea, que esto lo dicen algunos grandes escritores que supongo que se consideran clásicos a sí mismos. Pero yo siempre pienso, ¿te imaginas un tipo viviendo en el año 1931 en Nueva York que dice, no, yo leer a Hemingway, yo leer a Scott Fitzgerald, yo leer a Faulkner, ni una leche. Yo voy a leer a Benjamin Franklin y voy a leer las novelas clásicas británicas. Le consideraríamos al día de hoy un perfecto imbécil. Claro. O sea, entiendo que no leas todo lo que se hace porque es una producción ingente, ¿no? Y evidentemente tienes que seguramente esperar, a lo mejor si no quieres vivir pendiente de la novedad, 2 o 3 años. Pero sería estúpido que un italiano en los años 60 no hubiera leído a Calvino, que un español no hubiéramos leído a Borges, porque decimos, no, yo no leo novela contemporánea, me parece una estupidez leer a García Márquez o a Vargas Llosa, qué ridiculez, unos señores que vienen de Colombia, de Perú, no, esto no lo voy a leer, porque la gran tradición de la literatura española del siglo de oro es magnífica. Entonces, un perfecto idiota, ¿no? ¿Cómo
como tenemos que terminar a las 8:30, te voy a hacer una pregunta que, bueno, yo te entrevisté muchas veces y esta pregunta te la hice muchas veces, pero tenemos un público nuevo y renovado, así que... Nunca se hace la misma entrevista 2 veces, tú eso lo sabes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es bastante interesante porque antes con Gloria comentábamos una frase de nuestro amigo Julio Llamazares, ¿no? Nuestro de los 3, que decía: yo le entrego los libros a mis traductores como le entregaría mi cuerpo a un cirujano. Y es una frase preciosa, ¿no? En tu relación con los traductores, tú eres un autor traducido en varios idiomas y tienes relaciones diferentes con los varios traductores del mundo que te permiten llegar a un público inaccesible, ¿no? Con el español. ¿Qué relación tienes? Bueno, un poco sé la respuesta, pero el público quizá no la conozca. Siempre he pensado que el éxito, cuando tienes... Algunos libros míos han tenido éxito en sus ediciones en el extranjero. Siempre he pensado que era éxito del traductor. Y vais a pensar, no, lo está diciendo como una falsa modestia o quiere ser generoso con personas que trabajan en la traducción o cerca de traductores. No, porque esos libros podían haber tenido éxito en España, y ahí me siento más responsable, obviamente, pero el éxito fuera depende de la... Sí, totalmente. Es una reescritura. Entonces, cuando vuela el libro, como volaba, porque, ojo, si el libro necesita una disciplina o necesita tener una música, es la música que el libro pide, pero eso no significa que esa música no tenga que revertirse en una nueva lengua. Entonces, evidentemente, en el cine pasa muchísimo que se habla mucho de la digamos, adaptación al cine de la literatura. Entonces, hay una idea adquirida por una gran parte del público, sobre todo más culto, por la cual de una gran novela casi nunca se hace una gran película. Es un prejuicio que consiste en la propia experiencia. Es decir, muchas veces una persona ha disfrutado con una novela de una manera extraordinaria y eso le ha impedido disfrutar de la película. Pero si uno piensa, por ejemplo, en una película como El gato pardo, ¿no? Es una película que está a la altura, la novela y la película se pueden disfrutar si uno piensa en Trenes rigurosamente vigilados. Hay muchísimos ejemplos. Pero sin embargo ha quedado esa idea. ¿Por qué? Porque la idea habla del placer, ¿no? Y entonces el placer de la primera vez es un placer muchas veces imposible, ¿no? Es decir, tú lees y pones los adjetivos, pones la visión, pones tu propia experiencia. El cine es un arte muy realista, le obliga al lector a la fisicidad de lo que ha decidido el director, que tiene que ser la cara de este personaje. Y por supuesto, si una persona ha disfrutado mucho con un libro, es muy difícil que se acople a eso. El libro traducido es un libro que no existe en la lengua original para el 99% de los lectores. Por lo tanto, tiene que volar en la lengua en que ellos lo están leyendo, ¿no? Y supongo que Julio, a lo que se refiere en su frase, que es muy buena, es algo que me pasa a mí, que me cuesta mucho leer las traducciones de mis libros incluso en el idioma que conozco, en idiomas que conozco, y prefiero concederles ese espacio a los traductores para no invadirlo, con mi lectura de una persona que ha aprendido esa lengua, pero que no es la suya. Es decir, yo puedo perfectamente leer en francés, puedo perfectamente leer en inglés, podría seguramente leer mi libro en italiano sin grandes problemas, o en portugués, y sin embargo no lo hago porque yo no puedo pretender saber más. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba aprendiendo inglés, porque yo había estudiado francés desde niño, pero no inglés. Entonces, con 14 años empecé a estudiar inglés. Y un amigo americano me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer una cosa que me parece que a ti que te gusta escribir va a ser interesante? Que es, coge un libro que te haya gustado mucho, norteamericano o inglés, y tradúcelo desde la traducción española. Y luego con el libro original
revisas lo que tú has escrito, ¿no? Y me acuerdo que yo comencé a hacer eso con una novela que todo el mundo conoce, que es The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, ¿no? Y entonces yo escribía desde... Giovanni Holden en italiano. Ah, Giovanni Holden, ¿eh? Holden, ah, claro. Una traducción. Sí, El guardián entre el centeno en español es muy difícil también como expresión, porque no, pero yo creo que tiene la dificultad del inglés, ¿no? Bueno, The Catcher in the Rye. El caso es que yo empiezo a hacer eso y me doy cuenta de que cuando yo cojo el libro en la traducción castellana y entonces comienzo a escribirlo en el inglés, imagínate que yo iba teniendo, tal, cuando leía el original me daba cuenta de la exacta diferencia entre lo que yo escribía y lo que escribía Salinger, que es que lo mío era un señor que caminaba así, y lo de Salinger era un señor que caminaba y no se le escuchaban los pasos. Eso es un idioma, ¿no? Es verdad que hago trampas a algunos de mis traductores y les introduzco elementos que si no me preguntan, porque me suelen mandar muchas preguntas, y si no me lo preguntan, siempre pienso... Qué raro que no me haya preguntado eso. La más obvia os la voy a contar porque es muy tonta. En una novela mía que se llama Saber Perder, que se publicó también aquí en Feltrinelli y en muchos idiomas, empezaba con una dedicatoria a mi cuñada, que ha sido productora de muchas de mis películas, mi cuñada Cristina, ¿no? Y entonces el libro estaba dedicado a ella y decía: a Cristina Huete, o a Cristina, productora de películas. En español, la frase profesional es productora de cine, ¿vale? Cuando yo escribo productora de películas es porque quiero decir otra cosa completamente diferente a productora de cine, ¿entendéis? La diferencia es obvia, ¿no? Siempre me mandaban las dudas y yo les decía: ¿y la dedicatoria? Y decían ellos: ah, no, la dedicatoria es muy fácil y tal. To Cristina, movie producer. O a Cristina, productora de cinema, productrice de cinema, o como fuera. Y yo les decía: no. Entonces, claro, cuando pones esa trampa en la dedicatoria ya van acojonados el resto del libro. Pero no, es buena y la verdad es que es un trabajo hermoso, ¿no? El de traducción, porque todavía al día de hoy es imprescindible, ¿no? y necesario, pero que decir. Claro, Julio lo que piensa cuando habla del médico es que todavía hay mucha gente que va al médico y se pone en sus manos un poco como el que va a un avión y se pone en manos del piloto. Pero ojo, cuidado, cada vez hay más gente que ya va al médico después de haber leído en internet todo lo que tiene y cómo se tiene que curar. Con lo cual ya dentro de poco habrá gente que en la operación dirán: un momento, que... Y ya hay médicos que están operando, se ve mucho, no sé si lo habéis visto alguna vez, es muy impresionante, tienen que operar tumores cerebrales, por ejemplo, y entonces si esa persona sabe tocar un instrumento, no sé si habéis visto le colocan el instrumento, ya sea un saxofón o un pequeño teclado, le abren la cabeza y le empiezan a operar y él tiene que seguir tocando para intentar no perjudicarle en ese territorio, ¿no? Entonces yo compararía más al traductor con eso, es decir, el traductor es una persona que opera el cerebro del escritor, pero tiene que dejar que el escritor original siga tocando. En el momento en que el escritor deja de tocar, estás haciendo algo mal. Elide, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, no. Para terminar, bueno, tendría muchas preguntas, pero tengo especial debilidad por una novela tuya, Blitz, ya te lo dije, la tengo aquí en el bolso, siempre la llevo conmigo. Me llama mucho la atención, en general, los epígrafes de tus novelas, que despistan un poquito en vez de orientar, porque son poemas y poemas muy complicados o poemas muy sofisticados. En el caso de Blitz son unos versos de Emily Dickinson
bueno, lo dirás tú, no lo voy a repetir yo, sobre la verdad que hay que entregársela a los niños con delicadeza y de forma oblicua. Pero aparte de esto, quería preguntarte, ¿por qué esta novela, y solo esta novela, tiene imágenes? Es decir, no solo los proyectos de ese jardín con relojes de arena, que es una maravilla, una foto de Mallorca, de una cala de Mallorca, unos cuadros de Otto Dix. La imagen dentro de una novela rompe el género de la novela, rompe, digamos, el canon de la novela, porque se convierte en un objeto intermedial. Entonces el lector es a la vez espectador y su competencia está llamada, digamos, a interpretar. ¿Por qué solo esta novela o cómo nació esta novela con esas imágenes? Y echo en falta las imágenes en las otras, porque me he aficionado tanto a pues esta. Es muy curioso, porque fue algo muy problemático para mí mismo tomar la decisión de incluir imágenes, es decir, algún dibujo, alguna foto en Blitz, exacto. Sí, y porque precisamente la literatura trata de renunciar a lo visual en favor de lo literario, y por lo tanto siempre hay una contradicción en introducir imágenes, ¿no? Y hay una provocación también, ¿no? Sin embargo, si uno lo piensa fríamente, toda la historia de la literatura hace el esfuerzo constante por intentar que el lector crea que lo que el libro cuenta sucedió realmente. Y ha utilizado para ello infinitas maneras de mostrarlo. La primera es la introducción de elementos reales históricos para generar una especie de contagio a toda la ficción. Es decir, cuando un escritor dice: corría el año 1357, la peste asolaba los campos de España y reinaba entonces el último rey godo, es igual, estoy diciendo Sancho III. El lector es introducido por un túnel de datos reales hacia la ficción y por lo tanto es contaminado, digamos, ahora como es más fácil, digamos, pero se sigue pretendiendo lo mismo, se hace con la primera página que dice basado en hechos reales, ¿no? O lo de Emmanuel Carrer, ¿no? Que hace también hola, soy Emmanuel Carrer y lo que me pasó hace 2 años vengo a contárselo ahora después de un largo tal. Yo viajé a Rusia buscando las raíces de mi madre y claro, el lector dice, pero es él, que esto no es ficción, que estoy en una novela de autoficción, como la llaman, ¿no? Pero esto es habitual, ¿no? Entonces, la introducción de elementos también físicos en la literatura también juega ese mismo juego, que es el de decir, todo esto que te voy a contar es cierto porque, fíjate, mira, aquí está la prueba. El protagonista de Blitz es un arquitecto paisajista que viaja a la ciudad de Múnich con un proyecto para participar en un concurso. Viaja con su novia y va a participar en ese gran concurso de paisajistas que se celebra en Alemania con un proyecto que se llama el Jardín de los 3 minutos, que es un jardín que consiste en recuperar, tiene que ver con lo que hablábamos del tiempo, ¿no? Entonces introduce la visibilidad del tiempo, entonces introduce unos árboles que son relojes de arena. Y entonces la gente se sienta frente a esos relojes de arena 3 minutos, y esos 3 minutos, que es lo que le pasa a los niños y a los adultos. Cuando cogemos un reloj de arena, que tú preguntas, ¿y cuánto tiempo es? Y te dicen 1 minuto, ¿no? A los niños se usa, o por lo menos yo lo he visto usar mucho cuando se lavan los dientes. No sé si, porque los niños se lavan los dientes más o menos así. Entonces los padres dicen, pero no, hijo, son 3 minutos, que los padres no han hecho 3 minutos jamás. Pero entonces van al dentista y el dentista les dice, mira, pues este juego seguro que le divertirá. Y le regalan un reloj de arena de 3 minutos para que el niño lo ponga en el lavabo. Ese reloj de arena es tirado a una papelera inmediatamente, porque cuando el niño descubre
Y el padre o la madre, lo largo que son 3 minutos, dice, venga, hijo, da igual, ¿no? Esto debe ser un error. Han metido más sal o más arena de la que se necesita. Porque el tiempo dura mucho más. Y uno de los problemas que antes hablábamos de que vivimos el doble que nuestros abuelos, o por lo menos una proporción de tiempo mucho más larga que ellos, y sin embargo todo el mundo dice y repite la frase no tengo tiempo para nada, frase que nunca le escuchamos decir a nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo más subjetivo del mundo. Entonces, bueno, este personaje viaja y uno de los primeros dibujos que enseña es su proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tratas de introducirle al lector en la ansiedad del personaje por imponer su proyecto, por celebrar, digamos, ese proyecto y también por darte cuenta de lo difícil que resulta para él, como paisajista, presentar un paisaje en un concurso que no se puede ver. Lo más difícil de la arquitectura es que tienes que presentar, se parece a una película. Cuando tú presentas el guión, necesitas que la gente vea una película que no existe. Cuando tú presentas un proyecto de una casa o de un jardín, el jardín no existe y nosotros no tenemos mucha experiencia de ver casas que no existen, porque no nos hemos dedicado a eso, y un arquitecto sí. Un guionista, su particularidad es que cuenta películas que no se han hecho. Pero las personas normales a lo que estamos habituados es a contar la película que vimos anoche. A mí me paran mucho, sobre todo en España, me para gente por la calle y me dice, te tengo que contar una historia que le ha pasado a mi cuñado, que es una película, David, eso es una película. Y entonces siempre les digo, así, cuéntamela. Y él, bueno, a ver, es un poco complicado porque mi cuñado, y al medio minuto ya ha tirado la toalla y ha dicho, bueno, la verdad es que no es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando pones sobre papel un proyecto, el proyecto hace agua, porque empiezas a ver todo lo que le falta. Es como cuando empiezas, dices, ya tengo la novela, ya la tengo clarísima. Y entonces empiezas en un papel, por lo menos yo lo hago, a escribir una escaleta, que usamos esa expresión italiana, para escribir la escaleta de lo que sería la novela por sucesos más que por capítulos. En la primera parte le pasa esto, luego le sucede esto, luego tal, y te das cuenta de que cuando ves la escaleta que hay agujeros, y hasta que no se completan esos agujeros no debes empezar a escribir, porque la gente dice, ¿a ti no te pasa el síndrome de la página en blanco? Y digo, es que eso solo le pasa al que no sabe lo que va a escribir. No, claro, nadie que sabe lo que va a escribir tiene el pánico a la página en blanco. ¿Cuál es el problema? Que uno dice, me han pedido que haga el discurso de la boda de mi mejor amiga. Coge un papel en blanco y se sienta a escribir. Y empieza. Cuando conocí a Carolina teníamos 14 años. Lo rompe, lo tira. El error típico del novelista primerizo, ¿no? Uno no debe escribir una sola palabra hasta que ha construido todo el discurso en su cabeza. Es obvio. Entonces tú te vas a bailar, te vas a comer, te vas a cenar y vas pensando, ¿qué digo de Carolina? No, pues cuenta cuando la conociste, cuenta por qué tal, bueno, y vas armándolo, ¿no? Y hasta que no está armado no debes sacar el cuaderno y empezar a escribir, porque entonces el cuaderno te come. La única manera de dominar al cuaderno es que tú manejas, te subes y sabes perfectamente a dónde quieres que vaya el caballo. Entonces el caballo tira hacia allá y tú le llevas hacia allá, pero si no sabes qué quieres hacer, el caballo manda, entonces el caballo te tirará. Y la página en blanco, como un caballo, te hace así y te tira. Y hay tantísima gente que ha desperdiciado una posible carrera como escritor porque le tiró el caballo 3 veces y no se volvió a subir. Pues esto es igual, ¿no? El caballo te tira, tienes que saber a dónde vas. Entonces el libro habría, mira, porque has citado lo de Emily Dickinson, que también creo que se cita dentro del libro, no sé si a Vicente Alexandre, que tiene un poema muy similar, en el cual viene a decir algo así como, la vida es como la oscuridad entre los dos relámpagos, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado al comienzo de la charla, ¿no? Que al final también las charlas son circulares como las novelas porque van al mismo sitio donde iniciaron. El regalo de vivir, ese accidente de vivir, son 2 relámpagos increíbles en los que nuestra participación es nula. El relámpago del nacer, el relámpago del morir, ¿no?
entre medias es todo oscuro, no entendemos nada, nada. Y vamos buscando esas dos luces como la salvación cuando esas dos luces no son más que los márgenes de la función, ¿no? Entonces Emily Dickinson decía esto de, así como el relámpago a los niños explicamos con esmerada delicadeza, la verdad debe deslumbrar poco a poco o a todo hombre dejará ciego. Claro, tú a un niño no le explicas el relámpago con las leyes físicas, sino que utilizas leyes poéticas. Porque si le explicas la verdad, le destrozas, volvemos también al inicio, la infancia, que es que todo es mágico. Entonces, como todo, las cosas son mágicas, claro que sí. Cuando descubres la explicación, le robas el sentido a la magia, ¿no? Hay que creer, en la vida hay que creer, si no, no merece la pena vivirse. Entonces hay que confiar en ella, hay que confiar. Te dicen, hemos oído todos, la vida es un regalo. Pero cuando tú estás en la cola del metro y te dicen suspendido el servicio 20 minutos, no es un regalo. Cuando estás en la cola de Hacienda y te dicen, no, es que usted no pagó exactamente hace 3 años la plusvalía del piso de sus padres. Y que entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene usted que ingresar 3.500. Ahí la vida no es un regalo. En tantísimas ocasiones la vida no es un regalo. Una persona a la que quieres se va. Una persona a la que adoras se muere. La vida no es un regalo, es una catástrofe, es una cabronada. Es cuando desenvuelves ese rosario de desgracias cuando aparece el regalo. Pero claro, hay que tener paciencia y hay que creer en la magia, si no todo lo que ves es catastrófico. ¿La vida es el telediario? No. El telediario es una serie de catástrofes que han sucedido en las últimas 24 horas. Pero en esas mismas 24 horas han sucedido una cantidad de cosas extraordinarias que solo te las van a contar aquellos que quieren tu bien. Eso es. Entonces hay que ir poco a poco, ¿no? Y descubrirlas poco a poco. Muchas gracias. Nada, encantado. Gracias a vosotros. Un gusto. Credo non ci sia tempo per domande dal pubblico perché occorre allestire la proiezione. Se il direttore ci autorizza, se ci sono domande anche in italiano, David lo entiende perfectamente y lo habla también, como vimos ayer. Bueno, yo soy muy fan de tus libros, de muchas de tus películas, pero a mí siempre me hizo mucha gracia que mi mujer, por ejemplo, me decía... Sí, se puede acercar. No, porque así la pueden oír desde casa. Gracias. No, pues que me decía, viendo el libro, por ejemplo, de 4 amigos, que yo decía, tienes que leerlo, es un libro muy optimista, es un libro que a mí me gusta mucho dentro de todo eso. Y ella me decía, bueno, pero es un libro muy para chicos. ¿Tú crees que eso puede ser real o no es real? Eso es curioso porque es interesante esa disputa. Yo la resolví de la siguiente manera. Yo también lo pensaba, porque es un libro que cuando yo escribía Quattro Amici, que aquí en Italia además fue un libro que tuvo muchísimo éxito. Sí, muchas. Cuando escribía Quattro Amici, yo recuerdo exactamente mi sensación cuando lo escribía. Y además creo que tenía yo razón. Lo estaba escribiendo y pensaba 2 cosas. Una que siempre pienso, me van a matar. Esto en el último también lo pensaba, me van a matar. Iba avanzando en la campaña política y decía, me van a matar, me van a echar del país, me van a prohibir publicar más y tal. En Cuatro Amigos también lo pensaba. Pero al mismo tiempo pensaba, si no lo cuento ahora, no me voy a atrever a contarlo dentro de un tiempo, porque la distancia sobre ese suceso que transforma tu vida, que es el final de la juventud, el final, es decir, la entrada, la irrupción terrorífica de las responsabilidades, de la madurez, sobre
el juego, digamos, la vida como un juego, como una irresponsabilidad. Si no lo cuento ahora, no lo voy a saber contar después porque lo voy a contar con paternalismo hacia el joven, lo voy a contar edulcorando su gamberrismo, contando la interioridad, diciendo, no, es que estos chicos que están despistados. Pero yo decía, quiero contar eso que tanto nos aterra cuando vemos por la calle, que son 4 jóvenes. Que es como, ¿qué andarán haciendo, no? Hoy estábamos paseando por Villa Borghese y ha pasado una de estos carrinos como de bicicleta y tal, y iban 8 jóvenes en el carrino, solo hombres. Y mi pareja ha dicho, ¿a qué habrán venido estos? No al parque, sino a Roma. Y no lo sabes, es imposible, ¿no? Solo ellos lo saben. Entonces estaba en Ibiza, después de publicar el libro había pasado 1 año, 2 años, y el libro también había tenido mucho éxito en España, y estaba en Ibiza con unos amigos por la noche, tomando algo en un bar. Y cuando fui a pagar, la camarera del bar, que era una chica madrileña, me parece, me dijo, ¿eres David? Tal, sí, estás invitado. Y yo le dije, bueno, pero vengo con 3 o 4 personas más, no, te lo agradezco y tal. No, te invito y tal, me apetece y además es una forma de agradecimiento. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Y entonces me dijo, porque tú has escrito 4 amigos. Y entonces yo pensé, en ese momento dije, qué raro, porque no me pega como la lectora que más a lo mejor haya disfrutado de este libro, porque era una chica 30 años aproximadamente y tal. Y entonces yo le dije, sí, digo, por 4 amigos, qué curioso, ¿no? Y me dijo, sí. Dice, ¿tienes 1 minuto y tal? Y te lo cuento. Y dije, sí, claro. Y entonces me dijo, yo hace 3 años o 2 años me rompí con mi pareja. Teníamos 26, 27 años, la edad de los protagonistas del libro. Y no lo entendí. Me hizo mucho daño, me pareció muy cruel, lo pasé muy mal y entré en un periodo muy autodestructivo de mi vida pues ella me dio a entender incluso como en haber pensado la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Y parece ser, o según me contó ella, un amigo suyo le dijo, mira, ya no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte, no sé cómo tal, pero me he leído este libro y me lo he pasado muy bien. Dice, aunque lo odies, seguro que te hace reír en algún momento, que me parece una recomendación perfecta, porque qué más aspiración, ¿no? Y entonces le dio el libro y yo le digo a la chica, digo, ¿y te lo pasaste bien y te hizo reír? Y me dijo, no es eso. Dice, claro que me lo pasé bien. Lo que me ayudó fue a que entendí a la persona a la que no entendía. Yo no entendía qué había pasado. Esto nos pasa mucho en las relaciones sentimentales, porque como no todos tenemos la capacidad de ver la vida desde las versiones de los demás, lo que decíamos de Kurosawa, nos amarga mucho que el otro no la vea exactamente como nosotros. Esto nos amarga en la política, pero más aún en las relaciones sentimentales, ¿no? Entonces, claro, ese ejercicio de colocarte en los zapatos del otro es difícil. Entonces esta chica va y me dice, no, es que entendí su cabeza, entendí cómo piensan, entendí lo energúmeno que puede llegar a ser un hombre en esa edad y tal, y le entendí, lo disfruté y les comprendí y me hice las paces conmigo misma. Y yo dije, pues no hay más que añadir, ¿no? Entonces, a cualquier persona que me diga de un libro, este es un libro para esto, o lo va a disfrutar más, tal, depende de lo que necesites en ese momento. Es como en la farmacia hay muchos medicamentos y uno entra y algunos es que los ves y hasta el nombre te resulta ridículo. Es decir, un joven de 18 años se burla del Viagra y del Sintrón, que es el medicamento para la tensión, o se puede burlar del tal. Pero cuando tienes 70 años ya no te burlas tanto. Entonces, los libros es igual. Es decir, depende de dónde estés. Es un libro con unas indicaciones o con otras y se puede disfrutar más o menos. Lo mismo pasa con las películas, ¿no? Vas a ver una película y dices, qué chorrada, ahora otra historia sobre, ¿no?, 2 personas que quieren viajar a la luna. Qué pesados, que dejen la luna tranquila ya. Elon Musk y el Jeff Bezos, que se vayan a su casa y nos dejen en paz.
Y sin embargo hay un momento a lo mejor en tu vida donde viajar a la luna o las estrellas es lo más importante que te puede pasar, y ese es el momento de ver esa película que te ha irritado en otros momentos. Entonces dile a tu mujer eso, que si algún día, ya sea por hijos o por nietos, no entiende qué cojones hacen dando patadas a esa cabina de teléfonos o pegados a la PlayStation o no sé qué, a lo mejor ese día el libro le viene bien. Pero ningún libro es para. De hecho, antes hablábamos de mi infancia. Quizá lo mejor de mi infancia, y que yo trato de propugnar a todo el mundo, es que no se acotó a elementos infantiles. Yo cuando veo a padres que entran en las librerías o que te preguntan, oye David, recomiéndame películas para niños, yo siempre les digo, para adultos, para adultos. El niño lo que quiere ver es cosas de adultos, porque quiere verlas y no entenderlas. Y decir, pero ¿y aquí qué hay detrás? ¿No? Hablábamos de Kurosawa. Kurosawa hizo para mí la película que a mis 12 o 13 años fue más importante de mi vida, que era Dersu Uzala, que era una película también basada en los cuadernos de Arseniev y como una historia real, que no tenía una gran narrativa, sin embargo, era muy emocionante. Era una película, y seguramente nadie diría es una película para niños, ¿no? No, es El ladrón de bicicletas. ¿Es una película para niños? No. Pero los niños la ven de una manera muy diferente a nosotros y por lo tanto deben verla, aunque sea una película trágica y así muchas cosas, ¿no? Entonces la afinidad no es importante en los libros. Ahora hay mucha gente que dice, no solo leo literatura de mujeres, las mujeres que son muy lectoras, ¿no? Son más lectoras que los hombres precisamente porque hacen un uso de su tiempo mucho más inteligente que los hombres. Entonces por eso son lectoras y porque les gustan los placeres un poco más difíciles que a los hombres. Yo creo que por cuestiones también biológicas, ¿no? Pues las mujeres que leen mucho, hay un momento en el que la literatura para mujeres no es que ellas la necesiten, sino que para vender más libros les dicen, tenemos literatura para mujeres. ¿Pero qué es literatura para mujeres? Natalia Ginsburg es literatura para mujeres, Virginia Woolf, Flaubert, no lo sé, es que no sé todavía qué es literatura para mujeres, que haya una sensibilidad particular. Pues anda que no hay mujeres insensibles, debe haber muchísimas. Mujeres machistas yo he conocido un montón. Las madres de todos los hombres machistas suelen ser mujeres machistas, porque les han enseñado a los hombres, no, hijo, tú no cojas los platos, ya lo hace ella. ¿No? Siempre hay una madre en todo, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y si no, hay una ausencia de la madre, que es aún más terrible. Así que, no, pero la entiendo perfectamente. Tu mujer, claro, lo lee y dice, Dios mío, ¿pero qué hacen? Director, si quieres terminar tú con un saludo. Las palabras de cierre, por favor. Sí, si estaba antes con el teléfono es porque estaba viendo la retransmisión, que hemos tenido como unas 40 personas siguiéndonos en línea. No había ninguna pregunta en el chat. Y bueno, simplemente recordad que la entrevista quedará archivada y se podrá ver en el futuro y se podrá estudiar y comentar en el canal YouTube del Instituto Cervantes de Roma y en el de la Asociación de AISPI también quedará archivada. Así que nada, buenas noches y a las 9:30 tenemos la siguiente película. Gracias.